Muy bien, es importante hablar del ejercicio o de la actuación del Estado en mérito a las funciones que cumple, ¿sí? A ver, listo. Existe una materialización, ¿sí? De las diversas funciones que realiza el Estado. Para, a modo de ejemplo, sí, creo que para el grueso de los servidores públicos están en el ejercicio ejecutivo, que básicamente cumple algo que se llama función administrativa. Por ejemplo, la prestacional. Por ejemplo, está la función normativa, ¿sí? Está la función, algunos la llaman también función de policía, ¿sí? Está la función de fiscalización. Y bueno, por ejemplo, el hecho de, de prestar servicios de salud, ¿sí? Es un servicio, educación, muy pronto debo entender que va a ser un servicio público básico, ya la telefonía, el internet, ¿sí? Porque ya no nos vemos los ciudadanos viviendo sin internet, el agua, la luz, ¿sí? Son servicios y las cuales el Estado garantiza, ¿sí? Su funcionamiento. Si ustedes ven en la lámina del medio, existe una actuación, observan, creo que esa municipalidad es conocida, ¿sí? No solamente por los amigos que residen en Lima, sino también para todos aquellos que somos provincianos, en la municipalidad distrital de La Victoria, ¿no? En pleno centro de Lima, ¿sí? Y básicamente, eh, hace un tiempo, les comento esto, realizaron un plan que me pareció bastante interesante y quería traerlo a colación porque, bueno, el Distrito de La Victoria era uno de los distritos que en seguridad ciudadana tenía muy pocos, o tenía un índice muy alto en delincuencia, ¿sí? Entonces se inició un plan que se llamaba Ciudad Segura, ¿sí? Y esta ciudad segura involucraba a la Policía Nacional, al Serenazgo, a la Policía Municipal, a las principales empresas del distrito, a las juntas vecinales, entre otros, para poder regular y dar a marcha adelante este plan de seguridad ciudadana. Después de 2 años, ¿sí? Se dio las estadísticas y en el distrito de La Victoria, producto, debo entender, de este plan, se redució los índices de delincuencia aproximadamente a un 4 o 5%, que ya es bastante, ¿no? Entonces, esto manifiesta también otro ejercicio, ¿sí? Que brinda como servicio el Estado. Otro es la fiscalización, ¿sí? Que si bien no es un servicio, pero es una herramienta o es una potestad, hay que utilizar el término correcto, es una potestad por la cual, ¿sí? El Estado ejerce un control hacia el ciudadano, hacia el cumplimiento de las normas, hacia el cumplimiento de actos administrativos, hacia el cumplimiento, ¿sí? De, por ejemplo, de contratos administrativos, ¿sí? Y verifica que los ciudadanos, ¿sí? Cumplan esta función. O sea, que los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos, sino las personas jurídicas también, cumplan aquello que sea regulado por ley o por norma, aquello que sea regulado mediante un acto administrativo, por ejemplo, una licencia. Señor, yo te otorgo una licencia como municipalidad y te digo ABCD, ¿sí? Y además, realizo otras actividades. Muy bien, se puede hablar mucho de la función, pero no es tema de estudio. Sin embargo, ¿por qué existe la función administrativa? Existe un ejercicio de función administrativa. ¿Para qué? Para poder dar un correcto servicio y aquello que mucho se habla cuando se desarrolla gestión pública, a los intereses del ciudadano, dice, ¿no? O sea, todas las labores que se realizan en el Estado, ¿sí? Tiene que ser a favor de los intereses del ciudadano. Si vemos la primera imagen, ¿sí? Vemos la construcción de lo que pareciera un hospital allá parecer en un lugar de la sierra, de la selva del Perú, de la Amazonía, pero el ejercicio, y esto para comentarles un poco, para aprender a diferenciar, ¿sí? Ese ejercicio de construcción del hospital o de una infraestructura, de un colegio, no viene a ser función administrativa. ¿Cómo no, profesor? Sino viene a ser algo que se conoce
como, ¿sí? Como ejercicio de administración de los recursos, o también llamado de manera correcta por algunos autores, administración pública. ¿Por qué? Porque básicamente, ojo, también no confundir con el término de administración pública cuando se refiere a las entidades del Estado, no es aplicable a lo que estamos desarrollando ahora, sino ese ejercicio de administrar los recursos del Estado, que son patrimoniales, que pueden ser presupuestales e incluso pueden ser recursos humanos, ¿sí? Entonces, esa actuación de construcción no está dentro de la función administrativa, sino está en ese ejercicio de administrar los recursos. ¿Con qué? Con lo que conocemos como sistemas administrativos, que por cierto en el Perú son 11, ¿sí? 11 sistemas administrativos. Entonces, dentro de esas actuaciones o de la materialización o de la manifestación de estos sistemas administrativos, que viene desde la planificación, por ejemplo, a cargo del Sistema Nacional de Planificación, con el CEPLAN, ¿no? Que está, por ejemplo, el sistema de todos los que manejan el tema de los business, ¿no? Presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento, ¿sí? Aquel que se encarga del abastecimiento público, señores, para construir un hospital necesitamos llevar un proceso de selección. El Sistema Nacional de Abastecimiento se encargará de llevar las actuaciones y de realizar todo el proceso de abastecimiento hasta que tengamos un postor, incluso hasta la etapa extracontractual. ¿Sí? Estará, por ejemplo, muy bien, terminamos la construcción del hospital y ya necesitamos otra cosa. ¿Qué necesitamos? Servidores públicos. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, obstetras, personal de apoyo, conductores, necesitamos un personal administrativo, y en mérito de ello, ¿sí? Se elabora y entra a tallar el sistema de recursos humanos. Por ejemplo, hay problemas en, digamos que el hospital lo está construyendo el gobierno regional de Junín, ¿ya? Ya que en CAP reside en Junín, ¿no? Es su sede central. Entonces, dicen, bueno, hay un conflicto de carácter extracontractual en relación a la construcción de la obra, y bueno, nos vamos a un proceso arbitral. ¿Y quién asume la defensa? El procurador regional. O posiblemente ha habido denuncias de actos de corrupción en ese proceso o de actos posiblemente de negligencia funcional. Entonces, entra a tallar el sistema de control. Entonces, toda esa actuación de administración en mérito a los sistemas administrativos está dentro, ¿sí?, de ese ejercicio de administración. ¿Cuándo empieza a manifestarse la función administrativa? Cuando se inauguró el hospital y entra el primer enfermo y se le atiende. ¿Sí? Ahí se empieza a manifestar la función administrativa. ¿Con esto qué quiero decir? Que existe, ¿sí?, una relación necesaria entre todas las actuaciones, o una relación umbilical, si quisiéramos llamarle, ¿sí?, de paridad entre el ejercicio de administración y los resultados. ¿Sí? ¿Y quién ejerce los resultados? Los resultados se manifiestan a través de la función administrativa, que no es la única, porque puede haber también una manifestación en mérito del ejercicio de administración, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen también, ¿sí?, sus órganos de administración, sus órganos directivos. O sea, no olvidar eso, ¿sí? Pero, como el grueso del ejercicio público está en la función administrativa, me estoy refiriendo a ello porque creo que está más cercano a todos los que nos escuchan o a todos los que están conectados en el Zoom. Listo. Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, es importante señalar, ¿sí?, que tanto esa manifestación de función administrativa, ¿sí?, o sea, prestacional, fiscalización, sancionador, control, ¿sí?, básicamente fiscalización, ¿requiere de qué? De servidores públicos. Requiere alguien que, por ejemplo, municipalidad, un fiscalizador, SUNAFIL, un fiscalizador, o EFA, un fiscalizador, o todos aquellos, o requiere servidores públicos que se van a encargar del proceso sancionador, o requiere servidores públicos que se van a encargar, ¿sí?, de la actuación,
¿sí? Por ejemplo, interna, de administración interna, mis colegas, los abogados, los contadores, los economistas, los ingenieros y todos aquellos que prestan sus servicios al Estado. ¿Para qué? Para brindar. Y ahí es donde entra a tallar el servicio civil. Pregunta, ¿sí? Pregunta, porque no me gusta hablar ya que somos varios que participamos y también la pregunta es para los que están siguiéndonos por las redes, ¿sí? Las instituciones públicas ejercen función pública. A ver si lo dejan en la caja de comentarios, ¿sí? A ver, los escucho. No, perdón, los leo, debe ser, ¿no? O sea, ¿las entidades públicas ejercen función pública? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque es de lo que voy a hablar en el siguiente elemento. A ver, somos unos cuantos participantes, aproximadamente 20. Simplemente un sí y un no. No necesito que me fundamente. O sea, las instituciones públicas, yo he visto incluso periódicos, medios de prensa que dicen, pues, la entidad en el ejercicio de la función pública. ¿De verdad es correcto aseverar ello? ¿O no? Un poco tímidos. Ya. Si su respuesta ha sido sí, es incorrecta, porque los únicos que ejercen función pública son los servidores públicos. ¿Sí? O sea, las entidades públicas no ejercen función pública. La función pública es un ejercicio exclusivo de los servidores. ¿Sí? Ojo, recordemos esto. Eso creo que es clave. Por eso es que hoy vamos a hablar también un poco de la función pública. ¿Por qué? Porque los servidores públicos ultérrimamente ayudan a materializar tanto el ejercicio de los sistemas administrativos como de la función administrativa y de las demás funciones. O sea, no existiría una materialización objetiva, fáctica, concreta, sin los servidores públicos. Ahí radica la importancia de todos nosotros, ¿sí? Son los digitadores, los aplicadores, son los que hacen aterrizar todas las funciones del Estado. ¿Sí? Muy bien. Y profesor, ¿dónde entonces radica la modernización del Estado? Ya nos dio la teoría general de cómo funciona, de qué es administración, cuál es la manifestación del protagonismo de los servidores públicos, ¿sí? Pero ¿dónde está ese ejercicio, ¿sí?, de modernización? Muy bien. Antes de hablar de modernización, ya lo he comentado hace un momento, existe, ¿sí? O para hablar de modernización, primero tendríamos que hablar de sistemas administrativos. Los sistemas administrativos buscan el correcto funcionamiento bajo los preceptos de eficiencia, de eficacia de los servicios de los recursos del Estado, ¿sí? Al servicio del ciudadano. Y el sistema de modernización, ¿sí? El sistema de modernización del Estado, ¿sí? Es parte de un sistema administrativo, ¿sí? Es parte del sistema de modernización de la gestión pública, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, es parte o básicamente es el elemento o el sistema que se va a encargar de buscar una mejora continua de las acciones del Estado, ¿sí? En mérito a las necesidades y esa previsionalidad, esa expectativa que tiene el ciudadano. Implica, ¿sí?, mejorar la forma de cómo primero se administran y cómo se prestan servicios al ciudadano. Primero, cómo se administran de manera correcta los recursos del Estado. Y dos, ¿sí?, cómo se prestan y cómo se puede mejorar los servicios para los ciudadanos. Es decir,
procesos más transparentes, eficientes, ¿sí? Enfocándose en un precepto de provisión de bienes y servicios, ¿sí? Llevar, por ejemplo, acciones de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos de la institución, ¿sí? Y básicamente tenemos que considerar que la modernización tiene por finalidad, ¿sí? Obtener mayores resultados, ¿sí? De eficiencia y eficacia al aparato estatal. Muy bien. Optimizando recursos públicos. A ver, un minuto, por favor. Ya. Por otra parte, se debe entender por modernización, ¿sí? El ejercicio que va enfocado a que los administrados tengan mejores servicios. Es decir, que tengan un ejercicio o una participación o tengan una perspectiva de buen servicio por parte de las entidades públicas. Por eso es que la modernización de la gestión pública, si bien está a cargo el órgano rector, es la Secretaría de Gestión Pública adscrito a la PCM, ¿sí? Pero es aplicable a todas las entidades del Estado, ¿sí? Y a todos los poderes del Estado, a todos los niveles de gobierno, incluido órganos constitucionalmente autónomos. O sea, es un proceso que busca básicamente mejorar. O sea, modernización para este sistema es mejor servicio, mejora constante, ¿sí? Y no solamente en la administración, ¿sí? Sino que también mejora en los servicios. O sea, por ejemplo, señor, voy a, eh, pongamos ejemplo, municipalidad, ¿sí? Bueno, la municipalidad ejerce en mérito a su ley orgánica diversas funciones y diversas actividades, ¿sí? Pero básicamente tiene funciones en cuanto al transporte, a la limpieza pública, tiene funciones en relación a potestades descentralizadas que les ha otorgado el gobierno central, pero es un gobierno, y muchos autores sostienen esto, que es un gobierno eh, cercano al ciudadano, muy cercano, ¿sí? Ya que podríamos decir incluso que es la célula de la administración pública, como hablando de órganos, ¿no? Entonces, en mérito a ello, ¿sí? En mérito a ello, el, esta actuación, ¿sí? Tiene que buscar, y la actuación que realizan las municipalidades, tiene que buscar primero una correcta administración del presupuesto público. O sea, no solamente a buscar beneficios de un grupo, sino en la mayor medida de todos los ciudadanos. Dos, en los servicios internos que presenta la entidad. O sea, señor, una de las formas, por ejemplo, de modernización cercana, y aunque ustedes no le han dado el valor o no le hemos dado el valor, es, por ejemplo, los módulos de atención al usuario. No saben de cuánto, o sea, crear un módulo de atención al ciudadano es manifestación de modernización. Es decir, mis servicios tienen que estar cerca y tiene que haber un ejercicio de orientación al ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, otra forma de modernizar es crear planes o aplicar planes, ¿sí? Que eliminen barreras burocráticas. Por ejemplo, simplificación administrativa, ya que podemos hablar de procedimientos administrativos, ¿sí? O sea, simplificamos y por ende en mérito de la simplificación administrativa, ¿sí? Básicamente el ciudadano va a tener un acceso, ¿sí? Y un mérito al principio de celeridad, de previsión del administrado, tendrá una mejor atención a lo que requiere la entidad, ¿sí? ¿Qué más? Otra forma de modernización es la constante actualización de los instrumentos de gestión. Es la sistematización, ¿sí? La sistematización, es decir, tener canales claros y eficientes en cuanto a las actuaciones internas de la administración pública, en la cual el ciudadano pues no esté en un limbo y no sepa dónde está su expediente,
incluso el usuario, el servidor público lo ve mal. Otra forma de modernización de la gestión pública, ¿sí? Es dar un sentido, ¿sí? Es dar un sentido de, eh, de capacitación a los servidores públicos, porque últimamente son ellos los que atienden a los usuarios en cuanto a atención al usuario. Otra forma de cómo puede haber modernización. Otro, que es parte, un gran bloque de la torta, el gobierno digital, ¿sí? La interconectividad, del cual voy a hablar en un minuto, no me voy a adelantar. Entonces, bueno, todo esto en actuaciones eh, que busca la eficiencia, la unicidad, la transparencia, el gobierno abierto y todo ello, ¿sí? Otra forma, por ejemplo, de manifestación de la modernización y la transparencia, ¿sí? O sea, saber, porque básicamente es un principio del ejercicio público, o sea, aunque muchos servidores niegan ello, ¿no? No, no, es público. Listo, seguimos avanzando. Sistema de modernización de la gestión pública. Por ejemplo, ¿qué incluye? La correcta orientación de los ciudadanos, lo que les dije, mesas, módulos de atención, una capacitación, una correcta capacitación a los servidores públicos para que orienten y atiendan bien a los ciudadanos, la articulación intergubernamental e intersectorial, es decir, planes de colaboración, colaboración en información, colaboración, por ejemplo, en acciones. En la actualidad yo he visto muchas acciones de colaboración en salud, o sea, municipios, salud, gobiernos regionales, salud, órganos descentralizados, salud, porque ha sido el eje central, ¿sí? Pero no solamente es ello. ¿Para qué? Para que en mérito a esos convenios interinstitucionales se generen programas, se generen planes, se generen acciones que apoyen al ciudadano, a intergubernamentalidad, por ejemplo, en la información, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad es un enfoque de gobierno digital, ¿no? Tener al tanto o poco a poco, tener un soporte que puedan tener todas o la mayoría de entidades públicas para que se rompen o se limiten barreras burocráticas. Por ejemplo, identificación. Hasta ahora yo no entiendo por qué las entidades públicas siguen pidiendo su DNI a los ciudadanos. Nada que ver, o sea, eso es una barrera burocrática. ¿Qué más? Hace un tiempo me presenté a una institución pública, no, me pidieron mi CV, ¿sí? Y me pedían pues copia legalizada de mi título. Y yo le digo, señor, ¿para qué quieres? Obviamente no ha aceptado ese trabajo, porque nada que ver, o sea, ¿cómo voy a trabajar en una institución que no entiende lo mínimo? Incluso es una institución que promociona el tema de la transparencia, de la protección al ciudadano, al usuario, ¿sí? Y me decían, pues, pero si usted pone mi DNI en la plataforma del SUNEDO, vas a ver que yo tengo título y que yo soy bachiller en tal universidad y con tanto tiempo de experiencia. ¿Para qué? ¿Ya no es suficiente ello? Es una barrera burocrática también. Por ejemplo, otras barreras burocráticas. Por ejemplo, los famosos antecedentes penales o los antecedentes administrativos. Qué bueno sea que en marco de la articulación antigubernamental, con un solo clic del DNI del postulante, del servidor, del ciudadano, se pueda saber si es que tiene antecedentes penales, tiene antecedentes judiciales, tiene antecedentes administrativos o está sancionado administrativamente. Listo. Eso es simplificación. O sea, es el producto del buen servicio al ciudadano. ¿Sí? Otro, transparencia, rendición de cuentas y ética pública, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Sí, esperemos, tengo que estar muy pendiente, yo me apasiono cuando hablo de estos temas. Transparencia, porque todas las actuaciones que realiza las entidades públicas son de carácter transparente, ¿sí? Es decir, cualquier ciudadano puede solicitar información, ¿sí? A las entidades públicas de cualquier tipo, salvo aquellas que son con reserva de ley o están por su naturaleza impedidas, ¿no? Secreto bancario, intimidad personal, compra de armamentos, procesos de selección especiales, ya, en ese caso también goza de cierta legitimidad, ¿no?
la reserva de los mismos. Pero después todo es transparente, rendición de cuentas. Si bien existe una obligación por parte de todas las entidades públicas del Estado de rendir cuentas a la Contraloría General de la República, ¿sí? Pero también esto, aquellas entidades que manejan presupuesto público o manejan arbitrios o perciben arbitrios, ¿sí? Por ejemplo, me refiero directamente a gobiernos regionales, municipales, tendrían que hacer rendiciones de cuenta, si bien no existe una obligación, su norma dice, existe un precepto de transparencia, de solicitud ciudadana, pero sería bueno que de oficio, en el marco de la modernización, se rinda cuenta. Y la ética pública, que involucra la correcta, la transparencia en mérito a los principios, preceptos que establece, ¿sí?, el Código de Ética de la Función Pública, ¿sí? Por otra parte, vamos a incluir la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías, ¿sí? Que básicamente es parte de lo que vamos a conocer como gobierno digital y un principio de sostenibilidad. A ver, primero, un ejemplo de aprovechamiento de las tecnologías, ya lo dije, la articulación intergubernamental en cuanto a información. Otro, procedimientos administrativos electrónicos, ¿sí? Artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, podemos tramitar procedimientos administrativos, pero me dirán, pues, pero profesor, no es obligatorio, o sea, que tengamos plataformas para tramitar procedimientos administrativos, pero es producto del sistema de modernización, es parte de tu obligación funcional. Lo que pasa es que muchas veces creemos que si es que no hay responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, no es obligatorio. O sea, hemos llegado a esa concepción de trabajar con el látigo, ¿no? Si no hay sanción, no es mi responsabilidad. Una, una lógica arcaica, ¿no?, que se ha enquistado en el ejercicio público. Listo. Tengo que avanzar. Bueno, de manera rápida, la Secretaría de Gestión Pública, básicamente, es el órgano de línea, ¿sí?, que básicamente, o que es responsable de proponer, articular, implementar y evaluar las políticas nacionales en cuanto a modernización del Estado. Es decir, el órgano rector y es aplicable al Ejecutivo, Legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos, ¿sí? Y además que tiene a su cargo la organización, la estructura, el funcionamiento de la administración pública y la simplificación administrativa y de gestión de procesos dentro de la entidad. Por ejemplo, ¿qué es gestión de procesos? Por ejemplo, el ordenamiento dentro de las entidades, para dar un ejemplo, ¿sí? Podemos solicitar información a la Secretaría de Gestión Pública, por ejemplo, para elaborar un instrumento de gestión, ¿sí?, importantísimo y que es base de toda la estructura de las entidades, el ROF, Reglamento de Organización de Funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar en mérito a los lineamientos, a su, a la experiencia, a la autoridad que tienen en ello, las debida orientación para poder administrar. Otros, institucionalización. Otros, atención al ciudadano. Otros, ética pública. Otro, gobierno abierto. Otro, capacitación o gestión del conocimiento. ¿Sí? O sea, podemos solicitar como institución pública capacitaciones a la Secretaría de Gestión Pública, sí. Sí, capacitaciones, información, datos, consultas. O sea, quiero habilitar o implementar mi proceso de gobierno digital. Listo, solicita una autorización, ¿sí?, a gobierno, a la secretaría. Ellos ya te derivarán a gobierno digital, ¿sí? Muy bien. Bueno, son funciones, voy a pasar de manera rápida. Ahora, ¿cuál es la relación? Por eso es que quería abrir un espacio pequeño en este tema, ¿sí? Eh, un minuto, por favor. Disculpas, una llamada del trabajo. Listo. Y básicamente eso se entiende. Ya, ahora hablemos. Desconcentran cuando hacen llamadas. A ver, ¿qué es el gobierno electrónico o gobierno digital? Por ejemplo, refiere al uso de las tecnologías de la información,
¿sí? Es decir, a los famosos TIC, en los órganos de la administración pública, por ejemplo, para mejorar los procesos informativos y los servicios ofrecidos al ciudadano. Ya lo dije, una forma es materializar, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a procedimientos electrónicos. Otro, a la gestión archivística, ¿sí? Hemos dejado mucho de lado el tema de la gestión archivística. Por ejemplo, el otro, a la redacción de documentos públicos. Y hubo una iniciativa de la PCM, creo que no lo he hecho seguimiento hace un tiempo, pero me pareció bastante interesante, porque crearon un software bastante interesante que básicamente hacía los escritos de los servidores públicos en cuanto a las solicitudes. Y lo único que eran poner los datos que querían y el software se encargaba de armar la solicitud. Interesante, ¿no? Yo creo que eso sería una propuesta clave para ahorrarnos un montón, ¿sí? De procedimientos o de procesos en la actualidad. Además, es, por ejemplo, mejorar la información, es decir, la transparencia se puede dar mediante el ejercicio del gobierno digital, ¿sí? Si quisiéramos revisar una base normativa, podríamos revisar el 04, el Decreto Supremo 04 del 2013 de la PCM, que básicamente habla sobre los ejes transversales de la modernización del gobierno, del cual voy a hablar en un minuto, ¿sí? Entonces, es un pilar importantísimo, ¿sí? El gobierno digital en cuanto a la modernización del Estado. Ojo, es parte de, no es, o sea, porque lamentablemente he escuchado algunos docentes que, o sea, sinónimo, modernización, gobierno electrónico, y no es así. Sí, es parte, es si bien parte importante, ¿sí? O una de las más importantes, pero no es el pilar central, ¿sí? Es una columna. Siguiente. Básicamente, el Decreto Supremo 04-2013 de la PCM manifiesta esto, ¿no? O sea, su interpretación en cuadros es la diapositiva que presento a continuación, que, ojo, no es creación mía, sino que lo extraje del módulo, ¿sí? Mm, del, ya se me olvidó el nombre, mm, del sistema de planificación del Estado, del CEPLAN, del SINAPLAN, perdón, ¿sí? O sea, es una lámina que me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque en todos los ejes o de los pilares de la gestión del cambio, es decir, de la mejora al servicio del ciudadano, hace 5 pilares, ¿sí? No voy a desarrollar esta clase porque es un tema un poco más amplio, de lo cual podríamos hablar 2 horas, pero básicamente existen 5 pilares para mejorar el sistema dentro de la gestión pública, de acuerdo a las políticas del Estado peruano, ¿sí? Primero, la planificación, el planeamiento estratégico. Segundo, el presupuesto por resultados. Tercero, la gestión por proceso, la simplificación administrativa y la organización institucional. Cuarto, el servicio civil, ¿sí? Y quinto, es los sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación. Y dentro de estos está la transparencia, es decir, gobierno abierto, está gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Básicamente estos 3 pilares son extraídos de la modernización de la modernización del Estado, ¿sí? Entonces, eso es clave. O sea, modernización, ¿sí? Incluye en todas las actuaciones, en todos los pilares centrales del buen gobierno, de la gestión del cambio. Listo. Eso de manera rápida nomás. ¿Qué más? Gobierno digital, que es incluso en la actualidad existe la ley, ¿no? De gobierno digital, el, la 1412, si mal no me equivoco, ¿sí? Y que básicamente incluye como parte de la modernización del Estado el aprovechamiento de las tecnologías. ¿Para qué? Para obtener valor público a la gestión. Básicamente, gobierno digital se podría materializar en lo siguiente, ¿sí? Se podría materializar en la creación de servicios digitales y contenidos,
es decir, información, trámites administrativos, transparencia. Por otra parte, el sector público usa la transformación digital con el fin del ciudadano, eso es parte de la modernización, por eso lo decimos. Y por último, la interoperatividad, que es la capacidad de interactuar o que tienen la interacción entre todas las organizaciones diversas para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, ¿sí? Y recorriendo a una información, ¿sí? De conocimientos a través de procesos y de intercambio de información. O sea, la interoperatividad es lo que les decía, ¿no? Que una entidad pública, para que rompa barreras burocráticas, límites al servicio del ciudadano, ¿sí? Tenga la información a la mano. Hace un tiempo me hace recordar esto, incluso ya ni siquiera, pues esto está en la interoperatividad, ¿no? Una municipalidad fui a gestionar, sí, como un parte de un apoyo a mis amigos que vivían en otra ciudad, y yo me encontraba en la ciudad donde se habían matrimoniado, y me dijeron, Addison, por favor, a ver, haz los trámites, queremos de manera armoniosa, no separarnos. Ya les dije, no hay problema, me fui a la municipalidad y le dije, ¿sabes? Por favor, quiero los requisitos para hacer una separación convencional, o más bien conocido como el divorcio rápido, ¿no? En vía administrativa, es decir, en la municipalidad. Y me vinieron con todo un tema, ¿no? O sea, lo primero que me solicitó, era interesante, porque lo que me solicitaba el TUPA, ¿sí? ¿Qué era? La partida de matrimonio. Pero ¿cómo vas a solicitar la partida de matrimonio si la partida de matrimonio lo tienes tú? Ilógico, ¿no? O sea, eso es barrera burocrática. O sea, listo. Entonces, me salió un poco el tema. La interoperatividad es eso, ¿no? La interoperatividad es el servicio, ¿sí? La cooperación, la interacción entre las organizaciones, ¿sí? A fin y en apoyo de los ciudadanos. Seguimos avanzando. Listo. La ley del gobierno digital básicamente busca la mejora de gestión y de servicios ofrecidos, incrementa la transparencia y la participación ciudadana, la eficacia y la eficiencia en la gestión pública y la adhesión a las políticas públicas, es decir, adaptar las políticas públicas a un sistema o un ejercicio, ¿sí? Eh, digital, ¿no? De servicio digital. Por cierto, ¿no? Y esto como último comentario, nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas, ¿sí? Un montón de problemas, ¿sí? Si es que hubiéramos utilizado pues gobierno digital, o todas las entidades hubieran tenido gobierno digital, ¿sí? En el Estado. O sea, imagínense, no hubieran necesitado pues no hubiéramos necesitado todo, o sea, la suspensión de los plazos administrativos, el problema en cuanto a la gestión, a la suspensión de labores, o sea, hubiéramos solucionado varios temas, ¿sí? El retraso injustificado en los procesos sancionadores, ya, todos esos temas se hubieran solicitado si hubiéramos tenido problemas, hubiéramos tenido las plataformas habilitadas de gobierno digital, hubiéramos seguido solucionando peticiones, emitiendo licencias, emitiendo permisos, emitiendo actos administrativos, salvo aquellos que por su naturaleza necesitaban actuaciones de campo, ya eso sí, hubiera sido la limitante, pero de ahí todo hubiéramos podido desarrollar en el marco de la aplicación de modernización y de gobierno digital. Listo, se acabó, es una muestra, ¿sí? De la ineficacia que tenemos como administración pública, ¿sí? En cuanto a los servicios. En pocas entidades públicas del mundo, en el marco de la pandemia, todos hemos pasado la pandemia, en la mayoría de países del mundo se han suspendido, pero muy pocos han suspendido labores, ¿sí? Porque ya tenían implementado el tema de trabajo remoto. Es más, en el Perú existía, ¿sí? La ley de mm, trabajo virtual, ¿no? O sea, de la virtualización del trabajo, ¿no? El trabajo remoto nació en el marco, pues, de las necesidades como una medida de urgencia, que por cierto, muy acertada
para el servicio. En la actualidad incluso ya salió la ley del trabajo remoto, ¿sí? Listo. Y además, no hay que olvidar, ¿sí?, que se incluye a este tema la praxis, ¿no?, el ejercicio de los procedimientos, de la transparencia y de otras actuaciones a favor siempre de los ciudadanos. Entonces, podríamos decir, para terminar esta parte, que el gobierno digital es parte, ¿sí?, del famoso trabajo o es parte de la modernización del Estado. No es un elemento independiente, no es un elemento que salga de la naturaleza gubernamental, no, simplemente es parte de la modernización. Listo, vamos a seguir avanzando. Ahora hablemos, ah, ah, ahora hablemos de un tema bastante interesante, ¿sí? ¿Qué es la función pública? ¿Sí? Cuando alguien se refiere a la función pública, ¿sí?, básicamente la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural a nombre del Estado, ¿sí? O sea, básicamente es eso. O sea, y esto es una definición que lo dio el Comité Jurídico Interamericano, un órgano internacional, que me pareció bastante interesante traerlo a colación o como materia de estudio de la clase de hoy, ¿sí? Pero vayamos un poco a la normativa eh, local para entender un poco la función pública. Ya hemos terminado el tema de modernización, ahora hablemos un poco de la función pública, ¿sí? Nuestra Constitución Política, en el artículo 39, establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, ¿sí? No obstante, existe un problema de precisión en cuanto a la interpretación que existe de este artículo 39, ¿no? Porque no incluye, ¿sí?, el deber del funcionario público y constitucionalmente no hace una separación, ¿sí?, de cuáles son los requisitos que uno tiene que ser o tener para que sea funcionario público, que después se ha explicado con diferentes leyes, ¿sí? Otro, funcionario público, ¿sí?, oficial gubernamental o servidor público, ¿sí?, eh, se refiere a cualquier empleado del Estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones al nombre del Estado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tan funcionario público, perdón, que tan servidor público, ¿sí?, o ejerce función pública el presidente de la República, los gobernadores regionales, los alcaldes, ¿sí?, su consejo directivo, es decir, ministros, viceministros, directores, secretarios, gerentes, como aquellos que están sujetos a un régimen laboral, por ejemplo, los amigos que dan el mantenimiento de las instituciones públicas, ¿sí?, aquellos amigos conductores de los vehículos del Estado, aquel amigo que es del Serenazgo, de la Policía Municipal, aquel amigo que es parte, que presta los servicios de fiscalización, aquel amigo que se encarga, por ejemplo, de la limpieza pública, también ejercen función pública, ¿sí? ¿Quién no ejerce función pública? A ver, voy a saltarme un poco el tema, más que saltarme, adelantarme unas cuantas diapositivas, porque se presta la ocasión, porque para quien ejerza función pública, por eso les decía, el único que ejerce función pública, ¿sí?, son los servidores públicos, muy bien. Pero para tener esa atribución de servidor público, tiene que existir dos condiciones. La primera condición, ¿sí?, es que alguien preste sus servicios, su fuerza de trabajo, sus conocimientos, su tiempo al servicio del Estado, en una relación que se llama contrato laboral público, ¿sí? Y además, la siguiente conducta o el siguiente requisito, ¿sí?, es que exista, ojo, exista una relación laboral.
Ojo, relación laboral, que es el elemento de facto. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Aquellos que se llaman locadores de servicio, trabajadores por eventuales, aquellos que se llaman trabajadores por orden de servicio, por terceros, incluso no personales. Esa norma fue derogada en el 2008. Claro, en el Perú, yo a mis alumnos, cuando tengo la oportunidad de dictar derecho laboral público, les digo, pues, en el Perú nosotros somos expertos, ¿no? Expertos, somos como Cristo, ¿no? Hacemos revivir, ¿qué hacemos revivir? Normas que están muertas. O sea, y eso es un ejemplo nomás. O sea, tener mucho cuidado. O sea, en pleno 2021, después de casi 13 años, se sigue citando y se siguen haciendo contratos no personales. ¿Qué pasa, señores? O sea, existe el CAS. Entonces, ellos ya no son servidores públicos, pero doctor, prestan sus servicios, incluso en unas instituciones van y cumplen horarios. Sí, pues, pero el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Que no tienen una relación laboral. El locador de servicios tiene una relación civil. Por ende, ¿sí? Si bien recibe una contraprestación que no es una remuneración, si bien presta sus servicios, sus conocimientos igual, pero no está sujeto a subordinación, no está sujeto a un horario, no está sujeto a sanciones disciplinarias administrativas, que a un locador no lo puedo sancionar, no lo puedo inhabilitar, no, ¿sí? Muy bien, entonces de esto creo que va a haber muchas preguntas y las pueden estar dejando para no olvidarlas, ¿no? Listo. Por otra parte, podríamos decir que funcionario público, ¿sí? También lo define la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, es decir, de la Contraloría General de la República, y define como servidor o funcionario público a todo aquel que independientemente del régimen laboral, y esto me parece importantísimo también, ¿sí? Mantiene un vínculo laboral y una relación de naturaleza laboral con las entidades. Acá está la respuesta que les daba o la justificación normativa que les daba en relación a la idea de servidor público, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que existe, ¿sí? Una, relación, ¿sí? En cuanto a las tareas que ejerce el servidor público y a los regímenes laborales también, porque también están servidor o funcionario público o ejerce función pública para utilizar la manera correcta del término, ¿sí? No solamente aquellos que asumen cargos administrativos, sino aquellos que son, por ejemplo, policías, militares, también ejercen función pública, ¿sí? Personal médico, asistenciales médicos, ¿sí? También profesores. Los profesores ejercen función pública, claro, están sujetos a un régimen laboral y prestan sus servicios al Estado. Los docentes universitarios también, los médicos, ¿sí? Los diplomáticos también ejercen función pública. En el Perú más o menos conviven una suerte de 14, 15 regímenes laborales, algunos dicen menos, algunos dicen más, sí, ahora que tenemos la baja del CAS, ¿no? Que es un tema que podríamos ya llevar a debate mucho tiempo, pero que básicamente no es materia de estudio de la clase de hoy, ¿sí? O sea, el CAS no ha desaparecido, simplemente se está transformando, con la opción de que se declare inconstitucional la norma que ha emitido el Congreso de la República, la ley, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora hablemos un poco del código de ética, ¿no? El código de ética, básicamente, ¿sí? Básicamente ha establecido las normas, las reglas, ¿sí? Eh, que debe, o las reglas de conducta que debe tener todo servidor público, ¿sí? ¿Para qué? Para que exista una eficiencia en el aparato estatal, ¿sí? Para que exista una atención correcta a la ciudadanía, ¿sí?
una optimización de los servicios públicos, una priorización de los mismos. Entonces, esa es la naturaleza del código de ética. Hay una discusión un tanto filosófica que yo misma comparto, que no es correcto, ¿sí? Crear un código, es decir, una norma positiva, una norma escrita, si no todos son abogados, para que me entiendan, para poder regular la ética, porque se debe entender que la ética es la manifestación de la conducta, ¿no? Del, de la, es la materialización del comportamiento, ¿no? De las personas. Entonces, materializar y dar un lineamiento normativo, es decir, es regular a una conducta preestablecida mediante una ley, ¿sí? Perdón, mediante un código, creo que no está bien. O sea, creo que puede ser es discrepante lo que estoy diciendo, obviamente, sí, pero considero que no es correcto ya que la ética abarca un poco más, ¿no? O sea, porque si tú positivizas la ética, estás positivizando la conducta. Por eso es que tenemos el problema, ¿no? Si no es sancionable, entonces es ético, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es importante para desarrollar el tema. Vamos avanzando. En cuanto hablamos del servicio civil, ¿sí? Básicamente, al referirnos al servicio civil, eh, ustedes recordarán allá por los años 2013, posterior del 2014, que se creó el régimen o el nuevo régimen del servicio civil, ¿no? La reforma del servicio civil, que se debió entender que iba a ser la oportunidad, el momento de mejorar la calidad de los servidores públicos, de la ciudadanía, el desempeño de los servidores, ¿sí? Eh, Mejorar la profesionalización, el principio de la meritocracia, pero hubo un problema, ¿por qué? Porque hubo una resistencia, ¿no? Ante el servicio civil. O sea, yo creo que uno de los mejores sistemas administrativos que hasta la fecha ha trabajado y ha dado resultados, y buenos resultados, es el Servir, ¿sí? Órgano rector del servicio público. O sea, de verdad, han hecho un muy buen trabajo. No tengo nada que discutir eso. ¿Sí? Tengo amigos muy cercanos que trabajan en el Servir y considero que han hecho un excelente trabajo en cuanto a las labores que vienen desarrollando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Básicamente, de acuerdo al Servir, es la definición se repite, ya que es la misma persona, es aquel servidor público que presta servicios a la ciudadanía, ¿sí? En mérito a las funciones y tareas que el Estado requiere. Listo. Y además existe una clasificación del servidor público, esto para tenerlo en conocimiento, ¿sí? Por eso les decía, pues, tan servidor público que ejerce función pública, ¿sí? Es el presidente de la República, como aquel personal, que por cierto muy importante, que presta labores manuales, ¿no? Sujetos al régimen de la actividad privada, ¿sí? Y existe incluso, de acuerdo a la ley marco del empleo público, la 28.175, una división, ¿no? Eso lo pueden encontrar, creo que en el artículo 4. Y básicamente dice que hay funcionarios públicos, ¿sí? Todos son servidores, pero hay una división, funcionarios públicos, por ejemplo, aquellos que son electos, o sea, por voto popular, presidente, congresistas, alcaldes, regidores, gobernador regional, consejeros, ¿sí? Hay otros que son que su remoción y su nombramiento está regulado, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, y hay otros que tienen un nombramiento y una remoción también a cargo o de libre nombramiento, ¿no? Depende del titular y por lo general de aquel que tiene que ha sido elegido popularmente o de manera directa, ¿no? Por ejemplo, los ministros de Estado, los viceministros, el gerente general de una municipalidad, de un gobierno regional, algunos directores, ¿sí? Entonces también parte de ello. Por otra parte, los empleados de confianza, ¿sí? Que básicamente no pueden ser mayor al 5% y de ahí todos los servidores públicos, aquellos que asumen cargos directivos, aquellos que son especialistas o ejecutivos y también los conocidos como personal
de apoyo, ¿sí? No es una clase de recursos humanos, por ende no voy a desarrollar a detalle ese tema. Listo, seguimos hablando. Ética en la función pública. ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? La importancia básicamente, estimados amigos, radica ¿dónde? Radica en las buenas prácticas, ¿sí? Nos permite solucionar conflictos que se dan dentro de las instituciones, nos permite además innovar, nos permite crear una confianza legítima a los servidores, ¿sí? Generar un carácter de acuerdos y tomar decisiones responsables por parte de todos aquellos que ejercen función pública. ¿Qué más? ¿Cuáles son los principios en mérito a lo establecido en el Código de Ética de la Función Pública? El respeto, ¿sí? Básicamente, el respeto está regulado, ¿sí? Por la Constitución y por las leyes, o sea, respeto a la Constitución y a las leyes, es decir, eh, existe en el ejercicio público algo que se llama discrecionalidad administrativa, ¿ya? Y esa discrecionalidad administrativa permite una cierta interpretación, o más que interpretación, una aplicación de las normas y de las leyes para solucionar las necesidades de la sociedad. Listo, en mérito a esa interpretación, sí, tiene que haber un respeto a las leyes. Es decir, o sea, no es porque yo sea funcionario o servidor público, voy a aplicar las normas a mi favor o a favor de un grupito que es de mi interés, de mi pata, de mi brother. No, 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 que no funciona así, sino que hay que respetar y hay que materializar lo que las leyes, lo que la Constitución, lo que las normas infranormativas, por ejemplo, reglamentos, directivas, ¿sí? Resoluciones regulan. Otro, la probidad, que básicamente nos dice actuar con rectitud, honradez y honestidad. O sea, por eso es que es tan difícil hablar de ética, ¿sí? En mérito a un código, ¿sí? O sea, probidad, rectitud, discutiremos de la rectitud, debo entender yo que es el cumplimiento o son preceptos al cumplimiento de la norma, de la ley, del respeto de las personas, honradez, eso sí es entendible, o sea, no generar actos que atenten, ¿no?, contra el patrimonio de terceros o del Estado, y honestidad, y procura satisfacer el interés general, ¿sí? Creo que ahí se materializa todo lo que se entiende por ética, por probidad, ¿no? Y por otra parte, la eficiencia, que básicamente la eficiencia nos va a decir que se brinda una calidad, ¿sí? Se brinda eh, a las funciones que tienes a cargo. O sea, si es que yo realizo función, digamos, yo soy abogado, puedo ser procurador, puedo ser asesor legal, ¿sí? Entonces, bueno, que mi función sea eficiente y sea al servicio de mi institución. O sea, por ejemplo, que si es que tengo la potestad de ejecutar presupuesto o administrar recursos, esto tiene que ser de manera idónea, ¿sí? Con respeto a la ley. Seguimos avanzando. A ver, ¿qué más? Idoneidad, veracidad, ¿sí? Lealtad y obediencia. También son otros preceptos, básicamente entendida, ¿sí? Como la aptitud técnica, legal y moral, ¿sí? Que tiene que tener todo servidor público y debe propender, ¿no?, a una forma sólida acorde a la realidad, ¿sí? El servidor tiene que tener primero una aptitud técnica porque debe entenderse que va a tener los conocimientos suficientes para prestar estos servicios, ¿sí? Legal, porque tiene que cumplir los requisitos legales para realizar determinada labor o función, ¿sí? Y además tiene que cumplir con un requisito moral, ¿no? Eh, que es básicamente esa potestad, ese principio
de subjetivo que tenemos nosotros para actuar, ¿no? En respeto a las demás personas, en respeto al interés general, ¿sí? Veracidad, básicamente, que está en relación a las funciones y que tiene que actuar en mérito a los hechos objetivos que él observa o que él tiene o ha detentado en la práctica. Por otra parte, la lealtad y la obediencia, que es la fidelidad y la solidaridad a los miembros de la institución. Si yo soy servidor público y tengo jefes inmediatos, y si no los tuviera, siempre hay un respeto al cuerpo normativo, a la propia idoneidad de la institución, incluso cuando yo soy jefe, ¿no? O asumo cargos directivos, ya, es ese respeto, ¿no? Eso es la lealtad a tus superiores jerárquicos, la lealtad a tu misma institución, la lealtad a esa confianza que te ha dado el Estado para que cumpla la función pública. Yo creo que eso es básico, o sea, interiorizar ello es entender de manera amplia lo que es la ética, ¿sí? Muy bien. Justicia y equidad y lealtad al Estado de Derechos. Esto básicamente, esos son, que básicamente nos dice si es que se va a disponer o tienes que cumplir lo que el Estado te ha encomendado, las funciones que el Estado te ha encomendado, ¿sí? Y por último, la lealtad del Estado, ¿sí? Que el funcionario tiene que guardar lealtad y confianza a la Constitución y a un Estado de Derecho, ¿sí? Básicamente se puede aplicar a esta ética, o sea, la 27.815, que es el código de ética, con todas las normas, con todas las modificaciones que tiene, ¿sí? El reglamento, la aplicación de la ley del servicio civil, por cierto, es donde vamos a encontrar las sanciones, ¿no? Vamos a encontrar las sanciones tanto en la ley como en el reglamento, como la 2744, que también establece sanciones administrativas para los servidores públicos, ¿sí? Muy bien. Y además, en mérito a esto, existen deberes del servidor público, como la neutralidad, la transparencia, la discreción, ¿sí? El ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, que es clásico. ¿Por qué? Porque el Estado se parte de un principio, que los recursos son del Estado y los recursos del Estado son escasos, son limitados y por ende tenemos que administrarlo de la mejor manera. Hace un tiempo tuve la oportunidad de seguir un caso muy de cerca en un municipio pues que había comprado en el marco de la pandemia tablets, ¿no? Compró tablets que a priori estaba bien porque era para impulsar la educación, la modernización y todo ese tema, y un rollo bastante interesante, pero compró tablets para un distrito que no tenía señal de internet, que no tenía una banda, entonces no cumplió su finalidad, ¿no? Las tablets se habrían convertido en juguetes, pues, pero no han cumplido la finalidad para la cual se compró las mismas, ¿sí? Y eso también asume una responsabilidad, ¿no? Listo. Eh, por último, voy a saltar en algunas partes para hablar un poco de la responsabilidad pública. De acuerdo a la Ley Marco del Empleo Público, ¿sí? En su artículo 19, los servidores públicos son responsables de manera civil, de manera penal y administrativamente. O sea, tenemos la triple responsabilidad, que por ejemplo no lo tiene, ¿sí? Un empleado privado. O sea, puede tener responsabilidad penal, pero no en el ejercicio de funciones. O sea, por ejemplo, si roba a su empleador está ante un delito común, ¿sí? Pero en el ejercicio de la función pública, la responsabilidad, ¿sí? Es un tanto por actos de corrupción o aquellos que atentan contra la administración pública. No solamente la corrupción, puede ser, por ejemplo, el abuso de poder, ¿sí? La omisión de funciones, que también son delitos, ¿sí? Eh, la responsabilidad civil, ¿sí? Ahora vamos a estudiar un poco a detalle, la responsabilidad administrativa. Básicamente, cuando hablamos de la
responsabilidad penal es aquella que incurren todos los servidores públicos, es decir, desde el presidente de la República hasta el amigo conductor de mantenimiento de la entidad, ¿sí? Y que ejerce funciones por faltas o omisiones tipificadas como delito. ¿Sí? Porque esta se justifica a una infracción del deber que atenta contra los bienes jurídicos protegidos por el Estado y además existe una responsabilidad de carácter penal. Una responsabilidad civil es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción o omisión ocasionan daño económico al Estado. ¿Sí? Ahora, ¿puede haber responsabilidad penal y también responsabilidad civil? Sí. O solamente puede haber responsabilidad penal y también solamente puede haber responsabilidad civil. Señor, ya por mi negligencia perdí la laptop de la entidad. Ya, entonces, si se justifica y no existe indicios de falta penal, bueno, pues tendrás que reponerla, ahí está la responsabilidad civil, ¿sí? Que por mi omisión, ¿sí? Como empleador, o sea, digamos, como de la entidad no implementé los protocolos COVID y un servidor público se contagió en la entidad por venir a hacer trabajo presencial. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad? El jefe de recursos humanos, el titular de la entidad, por no implementar los protocolos COVID. Yo no quise que se contagie, pero era mi deber y mi obligación implementar los protocolos. Listo. Y por último, estimados amigos, vamos a hablar de la responsabilidad administrativa, que básicamente se va a materializar en procedimientos administrativos disciplinarios, ¿sí? Que va con sanciones desde la suspensión, desde la amonestación escrita, la suspensión, mm, la destitución y la inhabilitación, ¿sí? Por faltas tipificadas, ya sea en la ley del servicio civil, ya sea en el reglamento, ya sea contra atentar contra el código de la ética de la función pública, que es un tema de interpretación bastante interesante, y además por aquellos preceptos que son sancionables y establecidos en la ley del procedimiento administrativo general, la LPAG, ¿sí? Muy bien, entonces con esto, estimados amigos, doy por concluido. Sí, si ustedes han visto que un poco se ha apagado mi voz, es que lamentablemente, no lamentable, sino porque he venido editando clases casi desde las 5 de la tarde, pero he tratado de que se genere una expectativa en cuanto a estos dos temas íntimamente relacionados, que es la modernización del Estado y la ética pública, ¿no?